aunque sea un granito de mostaza, usted lo está usando, usted lo está abrazando y usted está caminando en eso. Porque el Señor le ha dado un nuevo nacimiento, algo ha ocurrido en su espíritu. Pero el Señor nos recuerda en este domingo que lo que Él quiere es una vida plena, llena del Espíritu. Y quiero explicar dos conceptos. Una cosa es ser llenos del Espíritu. En Efesios capítulo 5 dice que seamos llenos del Espíritu. Y otra cosa es lo que dijo Juan el Bautista. Yo os bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que bautizará en Espíritu y fuego. O sea, aquí hay dos conceptos: ser lleno del Espíritu y ser sumergido, que es lo que significa el bautismo. O sea, usted puede coger un recipiente y puede llenarlo de agua o puede llenarlo de algo, pero está limitado por el recipiente. Usted coge una botella, la llena y ya no puede más. Pero si usted coge esa botella llena, cierra el tapón y la tira en el mar, esa botella va para el fondo del mar. Y son dos conceptos espirituales. Nosotros estamos limitados a la hora de ser llenos, pero a la hora de ser sumergidos en el Espíritu no hay medida. A veces estamos con el agua a los tobillos, otras veces a las rodillas y otras veces estamos buceando en las profundidades. Deberíamos de preguntarnos dónde queremos estar nosotros. ¿Usted quiere bucear? Ya está pensando en la bombona de oxígeno, porque el Espíritu Santo es el único que te puede hacer respirar en las profundidades de Dios. Así que eso es muy importante comprenderlo. Alguien definió ser lleno del Espíritu no con que usted tenga más del Espíritu, sino que el Espíritu tenga más de usted. Grábese esta palabra en su corazón. Quiero leer el texto que leyó nuestro hermano David en el capítulo 7, versículos 37 y 39, y vamos a seguir explicando esa introducción que nos hizo el hermano. Y se llama Río de Agua Viva. ¿Cómo se llamaba el mensaje? La gran invitación. Fíjense la invitación de Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Como decía el hermano David, este texto nos sitúa en la fiesta de los tabernáculos o de Sukkot, como lo conocen los judíos, o también como llamada la fiesta de las enramadas. Lo que hacía la gente, o cuando Dios estableció esta fiesta para los judíos, lo que hacían eran hacer tiendas, construían tiendas y vivían unos días en ellas. El fin de construir estas tiendas era recordar la fidelidad de Dios cuando Israel estaba en el desierto. Recordaban, en esta fiesta los judíos recuerdan el paso de Israel por el desierto. Israel vivía en tiendas en el desierto y por eso hacían enramadas y demás. Así que lo que hacía el pueblo de Israel era recordar cómo Dios los sacó de Egipto con brazo extendido, con poder, librándolos de las manos de Faraón y de Egipto, de la esclavitud que Faraón había puesto sobre el pueblo de Israel. Dios envió plagas, todos conocemos, muchos hemos pasado por ahí, por ese texto muchas veces en el Éxodo, cómo Dios envió plagas, cómo Dios quería sacar a su pueblo para que le adorase en el desierto. ¿Dónde le adoraba el pueblo? En el desierto. Cómo Dios abrió el mar Rojo para liberarlos de la persecución del ejército de Faraón. Ellos recordaban todo lo que había pasado, porque para Dios es importante que nosotros recordemos.
no para regodearnos, para envanecernos o para sacar pecho de algo, sino para exaltar su poder. Ellos recordaban cómo Dios los había guiado de noche con una columna de fuego, impresionante. Cómo de día los guiaba con una nube. Recordaban cómo Dios había pactado en el Sinaí con la ley. Cómo Dios habitó en el tabernáculo que erigieron, que levantaron. Cómo Dios habitó entre el pueblo en el tabernáculo. Ellos recordaban, mis hermanos, por 40 años sus ropas y sus zapatos no se rompieron, no se envejecieron. O sea, ellos recordaban diciendo, 40 años no se nos rompió los zapatos. Alguno diría, yo estaba cansado de esos zapatos. Porque estaba mirando los zapatos, no el poder que evitaba que se rompieran. Yo estaba cansado ya de esa camisa y de ese pantalón. Pero lo que estaban mirando, el pueblo recordaba diciendo, y no se nos rompió. O sea, fíjense, mis hermanos, las ropas no se deterioraron, no se rompieron. Así que el pueblo recordaba que en el desierto Dios hizo llover maná, hizo llover, dice, carne como el polvo de la tierra. Fíjense, y recordaban cómo de una roca Dios hizo brotar agua. Entonces el pueblo de Israel, en la fiesta de los tabernáculos, de las enramadas, hacían tiendas, convivían y entonces compartían todo esto. Recordaban el poder, las obras de Dios, cómo Dios los había sacado. Y en este contexto es que estaba Jesús. Los hermanos de Jesús, su familia, en el capítulo 7, al comienzo, ellos no creían. Su propia casa no creía, estaban la lucha la tenía adentro. Y entonces los hermanos decían, bueno, pues sube y date a conocer. Y el Señor dijo, bueno, todavía no ha llegado mi hora. Pero en el versículo 14, a mitad de la fiesta, Jesús sube. Y en el último día pasa algo muy interesante. Y es que en la fiesta del tabernáculo, el último día hacían un énfasis, resaltaban, recordando, lo que más recordaban era cómo Dios había saciado al pueblo con el agua, sacando agua de una roca. Qué impresionante, ¿no? Y el pueblo lo que más enfatizaba el último día era esto. Y terminaban pues llenando, hacían una ceremonia, una ceremonia, llenaban unas vasijas y las llevaban para ser derramadas en los atrios del templo. Y dice que en el último día, o sea, cuando se conmemoraba el hecho de que Dios había saciado al pueblo, había saciado su sed con agua brotando de una roca, entonces Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Se imagina el escenario? Era Jesús lo que estaba diciendo, aquí hay un manantial de agua viva. Vosotros estáis tomando la ceremonia, estáis tomando la tipología de lo que Dios sucedió, pero eso era un anuncio de lo que soy yo. Estaban cumpliéndose profecías mesiánicas allí, justamente a los ojos de todos. El Señor les estaba diciendo, aquí hay un manantial de agua viva donde la corriente no se detiene, donde el agua no deja de fluir. Y fíjense, quiero leer en Isaías 12:3 para que veamos estas profecías cumplidas en el Señor. Ustedes saben que a Isaías le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Allí estaba la fuente, delante de sus ojos. Qué tremendo. Estaban llenando vasijas, pero allí el Señor se levantó. Dijo, todo el que quiera beber,
como habéis estado recordando y el énfasis que estáis haciendo en este día, yo soy esa roca. Eso le estaba diciendo. Isaías 55:1, por favor. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Venid, el que está sediento, venga a las aguas. Qué tremendo que después de siglos, quizá 800 años o por ahí, se estaba cumpliendo esta palabra a los ojos de Israel. Fíjense que hay una imagen que nosotros podemos dibujar para entender la salvación, y si nosotros pensáramos en una tierra seca, desértica, calurosa, donde la pusiéramos como ejemplo de una vida espiritual seca, árida, desértica. Imagínense que de repente empieza a recibir muchas aguas, donde la frescura y la abundancia es un fluir constante, y hay un nutrir espiritual, un refresco. Cabe destacar a la samaritana, por ejemplo. Cuando Jesús se encuentra a la samaritana y le pide agua para beber, la samaritana se extrañó, dijo, un judío y encima hombre, y encima a mí, porque era una mujer que tenía fama de haber adulterado 5 veces. Era una mujer que estaba en fornicación, en adulterio 5 veces. Y si Jesús le pillaban hablando con esta mujer, pues quién sabe si a lo mejor alguno diría hay que apedrearla a él y a él también, ¿no? Por la ley. Pero él empezó a hablar y le dijo, si tú supieras quién te pide a ti, a ver, tú me pedirías a mí agua y yo te daría agua viva. Y la mujer dijo, si no tienes cántaro, ¿cómo la vas a sacar? ¿No? Y él le empezó a hablar y le dijo, ve si llama a tu marido. Dice, no tengo. Y Jesús le dijo, es verdad, no tienes, porque 5 has tenido, 4 has tenido, 5, y el que tienes ahora no es tuyo. Quizá era el de la panadera o el de o vete a saber quién, pero no es el tuyo. Y la mujer, ¿sabe lo que le dijo? Usted es profeta. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Lleva razón. Estoy en adulterio y llevo 5 veces. Es verdad. Pero Jesús, después de esto, le ofreció el agua. Fue cuando le dijo, si tú supieras quién te pide. O sea, primero ella fue sincera. Eso me dice a mí, me habla a mí de arrepentimiento y cambio. Y entonces Jesús, si tú supieras, entonces le ofrece ese agua viva, haciendo alusión al Espíritu. Lo que Jesús le quería decir a ella es, si tú bebieras de mi Espíritu, se te quitarían las ganas de adulterar, se te quita la sed de fornicar. No vas a tener sed de sexo deliberado, no vas a tener sed de pecar. Porque el Espíritu Santo sacia tu alma, sacia todo área psicológico, emocional, sentimental, y suple cualquier intención que la carne tenga o el enemigo quiera estimular. Aquella mujer se fue de ahí a Samaria a decir, oye, no habré encontrado yo a este Cristo, me ha dicho todo lo que yo he hecho. O sea, fíjense cómo la mujer era, o sea, de repente era como un río de agua viva, ahora estaba fluyendo, ahora no podía parar, ella estaba sintiendo que era el Cristo, diciendo, wow, fíjate quién soy yo. Usted no se da cuenta, Jesús en ningún momento le dijo, usted es una adúltera, usted la tenemos que apedrear hoy porque soy profeta y la he descubierto. Porque eso era lo que hacía el profeta, profetizaba juicio, justicia y muerte. Pero para que las cosas se empeoraran y para que la gracia sobresaliera un poco más, vienen los discípulos y le ven hablando con ella y dicen, madre mía, este va de mal en peor. Lleva sin comer yo no sé qué, cuánto tiempo, y ahora encima está hablando con esta señora, y se asombraron, llegaron ahí con la bolsa de la compra mirándole diciendo, uy, madre mía, ¿cómo estás?
podrían haberlo apedreado a Jesús conforme a la ley. Pero el Señor no la acusó. El Señor la ofreció el Espíritu Santo. Si usted y yo dejamos de pecar, es por el Espíritu Santo. Es por lo que Él produce en nosotros. Es por el amor, por la satisfacción que del alma trae en el Espíritu. Así que el Señor se levantó en ese momento. Él dijo, si todo el que quiera beber, venga y se sacie. Fíjate que el texto dice que todavía no había venido el Espíritu Santo, porque todavía no había sido dado, porque Jesús era necesario que Él muriese y resucitase. Pero Jesús ya ha sido glorificado. Jesús ha resucitado y está a la diestra del Padre, ascendió. Se habla muy poco de la ascensión de Cristo y es muy importante la ascensión, porque lo que eso significa es que el Padre aceptó la ofrenda. En nuestro lugar, Él aceptó la ofrenda, que era necesario que fuera perfecta y sin defecto, y al mismo tiempo cumpliera con toda la justicia perfecta del Señor. Así que ahora pues Él ya está a la diestra del Padre, ya ha sido glorificado, y vemos en Hechos 2 como el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Eso no quiere decir que venga sobre la gente automáticamente, pero Jesús dijo una cosa: si vosotros, siendo padres, le deis buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios le dará su Espíritu a quien se lo pida? ¿De qué forma tú le estás pidiendo al Espíritu, al Señor? Quizá tuviste un encuentro una vez, viste algo sobrenatural, quizá un día tuviste, hermanos, recuerda el concepto de ser lleno, limitado, de ser sumergido, no tiene límite. Siempre tenemos que estar buscando del Espíritu. En Jesús lo que estaba sucediendo es que la fiesta de los tabernáculos se cumplía en Él. El que cree en mí, de su interior. Esa palabra literal en el griego dice de su vientre, o sea, de lo más profundo de tu ser. El Espíritu Santo no se puede comprar, no se puede conseguir, solo se puede recibir por fe en Cristo. Y lo recibes en lo más profundo de tu ser. Así que fíjate cómo Jesús estaba haciendo una conexión del agua derramada en el atrio, porque esas vasijas que llenaban iban al templo todos y derramaban ese agua en el atrio. Cómo Jesús hace una conexión entre ese agua que se derrama en el atrio con el Espíritu, con las bendiciones que les siguen. Tenemos que recordar que en el atrio lo que se hacía era sacrificar el animal. ¿Cuál era el animal, el Cordero Santo y Perfecto que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Jesucristo iba a ser sacrificado en el atrio. En el atrio es donde se sacrifica el animal. Y en el atrio era donde se derramaba el agua. Amén. Así que es importante recordar que ahora estamos en la época del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Colosenses que hemos sido librados del poder de las tinieblas, como el pueblo de Israel fue librado del poder de Faraón y del poder de Egipto. Nosotros hemos sido librados del poder de las tinieblas, porque Faraón es una tipología de Satanás y Egipto, del mundo, de todo lo que provee. Así que también dice la Biblia que nosotros somos el tabernáculo. Se da cuenta cómo la figura, toda la tipología del Antiguo Testamento se cumple en nosotros. Nosotros somos el templo, somos el tabernáculo de Dios. Dios habitó en el pueblo de Israel, pero ahora habita
en nosotros. Dios guiaba al pueblo con fuego de noche, con una nube de día, pero esa era señal de cómo el Espíritu Santo le guía a usted. ¿O no es cierto? No le guía el Espíritu de día y de noche. A veces estamos queriendo una columna de fuego y una nube cuando el Espíritu Santo, cuando Dios habita en nosotros. O sea, la presencia, la gloria de la presencia del Señor está en nosotros. Somos el templo, el tabernáculo. ¿Dónde estaba el atrio? En el templo. El templo se dividía en tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Quién es el templo ahora? Muy bien, ¿en usted está el atrio entonces? Muy bien, ¿y dónde es derramada el agua del Espíritu? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted quiere pasar al lugar santísimo. Disculpe, con todos mis respetos, hay gente que todavía no sabe lo que es habitar en el lugar santísimo. Han tenido experiencias. Dios está en su presencia, los hermanos se juntan, pero está hablando de ríos de agua viva. Es constante, constantemente. O sea, la presencia, había un conflicto en mí muy fuerte. Yo venía a la iglesia, adoraba con los hermanos, estaba en la presencia de Dios. ¡Wow! Me encantaba estar con mi familia de la fe. Pero salía por la puerta, me iba a mi casa y esa presencia es como que... Y decía, wow, ¿y esto? ¿Dónde estás, Señor? El Señor, estaré contigo todos los días hasta el fin. Sí, pero no te noto. No te experimento. Y porque tú cuando sales por la puerta, haces tu vida. Cuando vienes aquí, tú te concentras. Todo el pueblo se concentra y me alaba, me adora, me busca, me sirve de corazón, el espíritu, en verdad. Pero cuando sales, te vas a tu sofá, te vas a tu playa, te vas a lo tuyo, no, te pierdes. Y el Señor me empezó a entender en ese contexto. No estoy diciendo que sea malo. No estoy diciendo que hacer tus cosas son necesarias. Pero no es lo mismo hacer nuestras cosas en el Señor que hacerlas por nosotros mismos. O hacerlas en nosotros mismos. Yo gestionaba mi vida, gestionaba mi tiempo, de acuerdo a mi filosofía, mis conceptos, mis principios, y salía y la presencia, y yo le dije, Señor, procésame, yo no quiero que esto suceda, yo quiero que la presencia siempre me esté persiguiendo, como esa columna de fuego, como esa nube de día. Yo quiero que constantemente esté fluyendo y que eso nunca se vaya. ¿Usted lo quiere? Si ya lo tiene, gloria a Dios. El que es santo, santifíquese más. Dice Juan 14, a partir del versículo 20 en adelante, y fue la clave para mi vida. En ese contexto, dice, el que tiene mi palabra y la guarda, es el que me ama. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y dije, wow, la Trinidad en uno. ¡Fum! El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y empecé a comprender la salutación cuando dice, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Esas tres. La comunión, esa palabra es compañerismo, es amistad. O sea, es decir, usted va andando por la calle o va al trabajo o estás con la familia en casa, usted le está diciendo al Espíritu Santo, ¿qué le voy a decir a mi esposa? ¿Qué le puedo decir a mi hijita? ¿Cómo la voy a tratar? ¿Con qué delicadeza? Señor, ¿qué le responderé a mi compañero? Espíritu Santo, háblame, ven conmigo, muéstrame esta palabra que le di esta mañana. Es decir, ¿qué amistad y qué compañerismo estás teniendo con el Espíritu Santo? ¿Hablas con él? Porque la fórmula de la oración al Padre es en el nombre de Jesucristo, pero la comunión con el Espíritu Santo es constante. Tú vas hablando, porque ¿dónde mora el Espíritu Santo? En el templo. ¿No es así? Entonces tú eres un templo. Entonces tú tienes el derecho como cristiano a hablar con él. Entonces empecé a preguntarle y Dios me empezó a meter en un proceso muy fuerte.
muy fuerte, porque cuando empiezas a preguntarle al Espíritu Santo te das cuenta lo desviado que estás en las cosas, porque estás en tu filosofía, tu denominación, tus cosas, lo que tú sabes, inclusive conceptos bíblicos que manejas como tú quieres y todo eso, pero cuando tú le preguntas al Espíritu Santo y empiezas a hablar y a contar con él y esto, lo otro, wow, y empieza, y entonces yo le decía, perfora mi oído para escuchar. Yo quiero escuchar tu voz. Y el Señor me metió en un proceso muy, muy grande. Y un día ocurrió algo sobrenatural y cambió mi vida para siempre, una vez más. Así que en el Espíritu Santo hay medidas y dimensiones. Hay encuentros, pero debe de haber búsquedas. Pero eso te va a llevar a abnegación. Va a ser procesos reales. Porque el Espíritu Santo es un don, es una dádiva, es un regalo, algo que Dios te da. No quiere decir que usted no tenga el Espíritu, yo no estoy hablando de eso. Si usted nació de nuevo, usted fue sellado con el Espíritu Santo, usted tiene lo que son las arras, el adelanto de lo que usted es, pero yo debo de preguntarme en qué medida y en qué dimensión. Porque según van avanzando los tiempos, la maldad se va multiplicando y el amor de muchos se está enfriando por causa de la maldad. Y aquí, y disculpe la expresión, pero no venimos a calentar la silla, venimos a servir a un Dios vivo como discípulos de Cristo para formarnos y saber qué es lo que Él quiere de nosotros. Y no importa, 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. O sea, no es tanto los tropiezos o las veces que tenemos que tener un punto de inflexión para decir, hey, ¿cómo está mi vida? ¿Cuánto tiempo estoy llorando? Y hazte una pregunta, ¿ni tan solo 1 hora has podido orar? Hazte esa pregunta. Y entonces quedas al descubierto. Y por no hacernos tantas preguntas como nos pudiéramos hacer, donde nos metemos en un termómetro de nuestra vida espiritual. Entonces, hermanos, no solo de pan se alimentará el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desead la leche espiritual no adulterada. Es decir, Dios estaba haciendo llover maná del cielo y carne del cielo como la arena del mar, como el polvo. Fíjate cómo los alimentó, mis hermanos. De la misma forma el Señor te está alimentando. De la misma forma el Señor tiene ese alimento. Sus ropas no se deterioraron. Wow, en 40 años los zapatos ahí nuevos, la ropa nueva. Igual tus ropas espirituales, Él las conserva. Él las conserva. Tienes que entender esto. O sea, el enemigo no te destruye de un día para otro. El enemigo hila muy fino. Va muy poco, va contrarrestando, pero tú tienes que despertar a esto. Tus ropas no se deterioran, Él es el que las guarda. Hemos sido revestidos de Cristo, le dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Revestidos de Cristo, pero al mismo tiempo decía Pablo, oro con dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Fíjate. O sea, siempre es como algo consumado, algo hecho, algo establecido, pero luego en eso el Señor nos implica. Y ahí estaba el apóstol Pablo observando a los gálatas que se estaban justificando en la ley, en lo que hacían, y dejando de obedecer al Espíritu Santo. ¿Cómo? Dejando de obedecer, dejando de escuchar, dejando de tener comunión con Él, de preguntarle, de convivir con Él. Y entonces dice, estoy orando con dolores de parto. Nosotros, fíjate, con dolores de parto. Para que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, hay un nuevo nacimiento, pero luego el bebé tiene que formarse, tiene que desarrollarse, tiene que crecer. Así que fíjense cómo toda esa fiesta de los tabernáculos en nosotros, en Cristo se cumple y en su iglesia también. Así que vamos para acabar a 1 Corintios capítulo 10, por favor. Corintios capítulo 10.
Primera de Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era la roca? Qué tremendo. Y la roca era Cristo que los seguía. O sea, fíjense, mis hermanos, Cristo es la figura central en toda la historia de la redención. Desde Génesis a Apocalipsis, lo que quiere es revelar a Cristo en ustedes, que desarrollemos a Cristo como discípulo. Por eso el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la intención profética es revelar a Jesús en nosotros. Así que Cristo se encarnó al nacer, pero ese no fue su origen. Él ha coexistido eternamente con el Padre. Fíjate cómo la roca lo siguió, en el sentido de que cuando estuvieron en el desierto no faltó ninguna bendición. Y de la misma forma, mis hermanos, si tú estás en Cristo, aunque estés en un desierto, estés en una dificultad, o en el momento en el que tú te encuentres, si estás en Cristo, te está siguiendo. Esa roca te está siguiendo para darte de beber. ¿Usted comprende, mis hermanos? Esto no depende, hermano, de que si me estoy portando bien, de que si me estoy portando mal, que estoy fallando, que estoy acertando. Esto está dependiendo del deseo y el anhelo de tu corazón de venir a Él y de beber. Eso sucede en una intimidad en tu cuarto cuando tú te metes con Él y tú estás buscando, dame de beber. Tienen una aplicación espiritual. Por eso el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque esto hay que entenderlo en el Espíritu. Así que fíjense que si permaneces en Él, está su bendición, el sustento, el cuidado, nunca te va a faltar. Diga conmigo, Cristo. Cristo me está siguiendo, me persigue y me gusta. Amén, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hasta aquí la palabra en esta mañana. Si dejaste de beber de la fuente y te encuentras un poco sequito, un poco sequita, ponte la manita en el corazón, que vamos a orar. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Voy a orar por tu vida, porque Dios quiere que sepas que Él te ha escogido para ser un canal, un arroyo donde el agua fluya y los demás puedan ser revividos a través de tu vida. Mucha gente no puede ver a Jesús, pero te puede ver a ti. Mucha gente todavía no está con Jesús y no pueden beber del Espíritu, pero sí pueden tomar de lo que tú tienes. Así que deben de entender lo importante que somos en el Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti. Señor, anhelamos, necesitamos beber de la fuente. Queremos que nuestra vida sea un río de agua viva. Queremos que no haya aguas estancadas. Señor, ayúdanos a tener comunión con tu Espíritu Santo, a mantener la amistad, la comunión con tu Espíritu. Perfora nuestros oídos para escuchar su voz, su dirección. Así como vino la palabra en visión a Abraham diciéndole, así como Dios trató con el padre de la fe,
Así trata con la iglesia. Verás que su palabra viene en visión. No estés esperando una voz como suena en este momento. Él enviará su palabra en visión. Porque todo es por fe en Cristo. Tienes que creerle, tienes que abrazarlo, tienes que avivarte. Señor, ayúdanos a continuar. No dejes de seguirnos ni de perseguirnos. Necesitamos que tú nos sustentes, que tú nos sostengas, que tú nos protejas. Necesitamos ser nutridos por tu palabra. Queremos seguir tomando de esa fuente, Señor. Llénanos de tu espíritu y llévanos a las profundidades de tu espíritu y de tu fuego. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.